Bueno, llegamos a la energía de Yesod, la energía muy poderosa del conteo del Homer, porque cuando llegamos a Yesod, llegamos a la energía del cruce del Gansut. Hoy tenemos la energía del cruce del Gansut. Nuestra tarea es levantarnos en la madrugada, o sea, irnos a dormir ahora temprano, y levantarnos en la madrugada y hacer la tefila, hacer la conexión del séptimo. ¿Por qué es tan poderoso este día? Porque es desde la salida de Egipto a hoy, son 7, y estos 7 días corresponden al proceso de elevación, de liberación de nuestra alma, la rectificación de los 7 niveles del alma, de los 7 niveles de Seriampín dentro de nuestra alma. Entonces, hoy tenemos una energía liberadora. El trabajo que comenzamos, eh, empieza, llega a su lugar muy alto en este día. Entonces, ¿qué es Yesod? Cuando aprendemos a Yesod, aprendemos de Joseph al-Sadiq. Sabemos que es la Merkabah de Yesod de Joseph al-Sadiq, que representa el Sadiq, el justo, el poder del justo. ¿Sí? Y Joseph al-Sadiq era la fuerza de Moshe Rabbeinu. Sabemos que no fue el mérito de Moshe Rabbeinu la salida de Israel de Egipto, sino fue el mérito de Joseph al-Sadiq. Los huesos de Yossi al-Sadik fueron los que abrieron el Mar Rojo. ¿M? El pueblo, Yahum Moshe, no tenía el mérito. ¿Quién tenía el mérito? El Sadik, el Mashiach de la generación. ¿Quién era este? Era Joseph. Y Joseph fue, por eso era tan necesario que pasaran por los huesos de Joseph a Sucot, a la ciudad de Sucot, en Egipto, y entonces recogerlos y entonces ahí sí salir de Egipto. ¿M? Sabemos en la Sefirá de Joseph que en hebreo es fundamento, es donde habita la conciencia, la inteligencia, el aspecto económico y el aspecto sexual. Es un embudo. Yesod es un embudo que contiene columna izquierda, columna derecha, columna izquierda y columna central, y baja como un solo canal con la letra Tab hacia Malhut, lo cual indica el proceso del Sadik. ¿Qué hace el Sadik? Recoge toda la energía de los mundos superiores y la decanta para que pueda ser direccionada hacia Malhut. Y ese es el trabajo que tenemos en Yesod. Por eso Yesod, que es nuestra energía sexual, es una contención de todas las energías de los mundos superiores. Por eso, ¿de qué forma se rectificó Joseph? ¿Cuál fue la gran rectificación de Joseph? Fue la contención, ¿cierto? Él tenía un impulso por estar con la esposa de Potifar, siendo ella su árbol de la vida, siendo ella su árbol del conocimiento del bien y del mal, porque se recuerdan que Potifar que le dijo, puedes comer de todo lo que quieras de mi casa, excepto del pan de mi mesa. Y eso sabemos que era un código para hablar de su esposa. Le dijo, puedes tomar la mujer que quieras, todas las mujeres te son lícitas, pero solo hay una prohibida para ti. ¿Y cuál es esa? Mi esposa. ¿Y qué pasó en ese momento? Se le despertó el deseo por la esposa, ¿cierto? Y la esposa también lo deseaba de una forma eh, depravada. O sea, era una mujer extremadamente sexual, con un apetito desbordado. Y por eso también era la condición que le había puesto Potifar al saber cómo era su esposa. Sabía que iba a querer estar con el muchacho. Le dijo, no estás con ella, porque se dio cuenta que él era un hombre con una energía muy fuerte que iba a eclipsar la energía de Potifar con lo grande y poderoso que era, y entonces iba a arrebatarle la energía de su esposa. Entonces le dijo, no puedes comer del pan de mi mesa, no puedes comer de mi esposa. Y aun cuando la historia, el Shad nos cuenta que ella lo perseguía y lo buscaba y él la esquivaba todo el tiempo. Inicialmente hacía ver que hablaba otro idioma y que no le podía entender nada de lo que ella le decía y de sus insinuaciones. Después se dio cuenta que él sí entendía el idioma de ella. Luego se presentaba con ropas muy ligeras y buscaba de muchas formas hacerlo caer. Y Joseph ahí sí tuvo que pasar él, aun cuando todas las mujeres, se dice que cuando caminaban en Egipto, todas las mujeres llegaban y se ponían súper eléctricas con él.
al punto de que todas ovulaban. Venían no importa que tuvieran su periodo, cuando venían a Joseph, ovulaban, ¿sí? Entraban totalmente en aspecto de deseo. ¿M? Y buscaban estar con él a toda costa, pero él no le significaba ninguna prueba, ninguna chica, por bella que fuera. Pero curiosamente esta, que era la única prohibida, sí. Y él tuvo que frenar mucho su impulso hasta que una vez esta mujer hizo todo un plan maquiavélico para estar con él, para quedarse solos y para hacer un ambiente, usó magias, brujerías y todo arte para hacerlo caer y casi cae, y casi cae. Literalmente estuvo sobre ella, literalmente estuvieron desnudos, pero en el último momento, antes de ingresar, él alcanza a ver el rostro de su papá, que es el nombre de Akadosh Brujú, y entonces sale corriendo, ¿sí? Y en ese momento, él él se salva, ¿sí? En ese momento donde muy probablemente ningún otro hombre podría haberse detenido porque ya estaba en los brazos, ya estaba totalmente encendido, en ese momento él puede contenerse y salir huyendo, ¿cierto? Y de ahí desde ahí es llamado Joseph al-Sadiq, porque pudo resistir una tentación que no era humana. Esta mujer tenía una condición espiritual que estaba conectada con la Melamed, por lo cual su erotismo no era humano, era algo que hechizaba. Era imposible que ningún hombre le dijera no. Pero este gran Sadir pudo resistirse. Y entonces aquí aprendemos que la energía sexual es una energía muy poderosa y muchos hombres han sido esclavizados a través de ella, pero Joseph pudo vencer, pudo contener esa energía. Y de la contención de la energía sexual es que el fundamento, que es Yesod, se hace fuerte. ¿Por qué eran los huesos de Joseph los que tenían la capacidad y la herramienta para ayudar a todo Israel a salir de Egipto? Porque en ellos se asentó los mandamientos AC, o sea, los mandamientos de acción positiva, que son los mandamientos del Sadej. Él fue muy fuerte tanto en decirle no a la tentación como decirle sí a cumplir los mandamientos de Hashem. Y por eso esa energía quedó en sus huesos. Y entonces sus huesos eran un canal, eran una llave, eran un puente para salir de Egipto. ¿Mm? Y por eso eran tan valiosos para Israel, porque es la energía del Sadig. Hoy en día, muchas veces, hoy como se habla de tantas veces de maldiciones generacionales, de eventos kármicos y de situaciones que estamos pagando de otros momentos de nuestras vidas, pero poco hablamos de lo bueno que tenemos, porque no, esta vida no es solo sufrimiento, hay cosas muy buenas que nos pasan, ¿cierto? Y es porque tenemos huesos de Joseph, porque ha habido sadik en nuestra generación, porque no todo lo que hemos hecho ha sido un desastre en nuestras vidas. También hemos tenido grandiosos aciertos que, que hacen que sea más fácil adquirir o hacer algo en tu vida y que tengas un handicap ya acumulado en algún aspecto de tu vida. Y esto es la energía de Joseph, de Yesod, la energía grandiosa de columna central, pero que pertenece a las tres columnas, porque baja como un canal que rega toda la energía. Pues ahí siempre pasa como un atasco, porque yo sé también he llamado a la puerta. Siempre hacemos mención del evento de Caín y Abel, cuando Caín fue a matar a Abel. Se le presenta a Hashem y le dice, hey, ¿por qué está caído tu semblante? ¿Sí? Primer dato. ¿Cómo sabemos cómo estamos en Yesod? Mírate al espejo. ¿Sí? Si la gente dice que tienes carita triste, carita amargada, carita bajita, es que estás con tu Yesod alterado. ¿Sí? Estás siendo atacado, estás bajo presión. ¿Mm? El Satán está a la puerta. ¿Sí? Y le dice a Hashem, el Satán está a la puerta, pero con todo, tú, tú lo soportarás, lo vencerás. ¿Sí? En ese momento de Yesod, en ese momento puerta, en ese momento Caín tenía la oportunidad, tenía todo.
ya tenía todo calculado, ya sabía qué iba a hacer. Eh, ya estaba enojado con su hermano. Él no podía prever lo que iba a pasar. Él quería darle un golpe, quería herirlo, quería golpearlo porque sentía que merecía eso, porque le ha quitado algo valioso a él, que era su primogenitura, su linaje, su ser el primogénito, se lo estaba quitando a él. Entonces estaba muy enojado, ¿sí? Le dice, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? ¿Cierto? El mal está agazapado porque el mal se agacha y se oculta detrás de la puerta. El mal en Yesod siempre está oculto. Muchos se preguntan por qué en la Torá pareciera que el sexo tiene una connotación negativa, ¿cierto? Porque pareciera que fuera malo. ¿Por qué? Si fue una herramienta del Creador, no solamente para multiplicarnos, sino para tener gozo. Y literalmente la conexión más elevada que podemos tener en este mundo es la intimidad. ¿Por qué entonces va a ser negativa? No, todo lo contrario, es un evento muy elevado. Lo que pasa es que al ser tan elevado, el Satán, cuando cayó a Adán y Java, allí se enquistó, allí se puso a la puerta. Por eso se dice que cuando un bebé nace y pasa por el canal del parto, en ese momento el Satán está esperando que el bebé pase para adherirse a él. Por eso en los niños está incorporado el Sitra Hara, la inclinación al mal. Durante los primeros 12 a las niñas y 13 en los niños, años de su vida. ¿Para qué? Porque tiene ese hándicap, tiene esa ventaja de que acompaña un espíritu negativo a un niño. ¿No? Pues, ¿cómo así? Un niño es puro. Sí, pero su consejero o su ángel guía es negativo. Por eso un niño es ego puro. Un niño que busca, todo es para él, todo yo, para mí. El mundo debe girar para él. ¿Cierto? No le gusta prestar las cosas, no le gusta compartir. Los niños naturalmente tienen esta condición, ¿cierto? De que tienen esta acción de tener el puño apretado. Dice la Gemara, el bebé nace con el puño apretado, no quiere soltar nada, el anciano parte con la mano abierta, quiere darlo todo. Este es el camino del aprendizaje en Yesod, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando llega a su edad de Bar Mitzvah, el niño recibe un ángel del cielo, un ángel que lo va a guiar para el bien. Entonces el conflicto, pareciera curioso, ¿no? Porque sabemos que los adolescentes se adolecen precisamente porque entran en un conflicto emocional, empiezan a tener unos comportamientos erráticos, a veces buenos, a veces malos, es cuando empiezan a contestar, cuando uno dice, oiga, no, pero lo que recibe es algo negativo, no, lo que recibe es algo positivo, lo que pasa es que antes de esta edad, antes de Bar Mitzvah, de los 13 años, todo lo bueno que hace es el niño, siendo bueno, ¿sí? El niño, en su naturaleza divina, tu naturaleza de Akadosh Baruj Hu inyectado en él, la inclinación a hacer lo bueno. Pero cuando recibe este ángel positivo, entonces empieza a escuchar ya no una voz negativa que le indica hacer algo malo, sino ahora una positiva y una negativa. Y entra en ese conflicto y le hace más ruido la negativa. ¿M? Porque entonces dice, ¿cómo así? O sea, lo que hago es bueno, es malo. Entonces empieza a entrar en ese conflicto. Eso es Yesod. ¿Sí? Siempre que Yesod está, siempre que pasamos esta puerta de Yesod, entramos en este momento. ¿Qué evento vamos a transcurrir esta noche? El paso del Gansuf. Es el paso del Gansuf cuando llegamos a Piagot, cuando llegamos a este lugar en a la orilla del mar donde había un acantilado a un lado, un abismo al otro, adelante del mar y detrás un ejército para matarnos. Era un lugar tenaz. Fue uno de los momentos más difíciles de Israel, si no el más difícil, donde la muerte estaba rodeada por todas partes, donde no había salida, donde la gente se desesperó, donde empezaron a gritar y muchos se molestaron con Moshe Rabbeinu diciendo, ¿para qué nos trajiste aquí para morir? No había tumbas en Egipto, hubiéramos quedado en Egipto. Aquí, sí. Eh, y entonces Moshe, claro, clama al Creador, le dice, Creador, ayúdanos, mira, estamos pasando por esa situación. ¿Y, y qué contesta a Kadosh? ¿Por qué clamas a mí? Avanza. ¿Sí? ¿Por qué clamas a mí? Avanza. Y aquí viene la revelación de los 72 nombres de Akadosh, que es esta fuerza que gobierna en toda la creación y que es el poder que le da a Israel.
y a Moshe Rabbeinu para ejecutar todos los juicios de Akadosh Baruj Hu, de lo cual sabemos que estas son las herramientas que utilizó Akadosh Baruj Hu para operar las plagas. Y por eso le dice a Moshe, ya sabes lo que tienes que hacer, o sea, ya sabes los 72 nombres de Akadosh Baruj Hu, opera con ellos. Por eso se revelan especialmente en este pasaje del cruce del Gansu, porque es la herramienta para vencer al Satán. ¿Por qué? Porque el Satán está a la puerta. ¿Qué es? El Mar Rojo es una puerta. Era una puerta que debía abrirse. ¿Pero qué quiere el Satán? Cerrar. Por eso siempre que estás en ese momento donde vas a entrar a ese trabajo, donde vas a presentar ese examen, donde vas a pedir a la novia que sea tu novia o le vas a pedir la mano o el día del matrimonio, todos esos momentos de puerta, de yesod, son tremendamente estresantes. Cuando una persona lleva trabajando por un negocio muchos años o mucho tiempo intentando que las cosas y por fin le va a salir un gran contrato y todo, ese momento genera una tensión terrible, terrible. Y ahí es donde el mal golpea con todo, porque el mal está oculto allí, buscando ahí atemorizarte, donde bajarte, decirte, no, eso no se te va a dar, vas a quebrar, no te va a salir, la chica no te va a decir que sí, el matrimonio no te va a ir bien. Todo empieza a ser como, wow, una ola de pensamientos donde es muy fácil caer. De lo cual sabemos que cuando llegan esos momentos donde todo te empuja a retroceder, es porque la bendición está a la vuelta. Los sabios dicen, tenemos que ser receptivos a cuando el Satán se despierta en esos estados de yesod donde nos entra a desanimar con un apetito devorador, donde no quiere que tengamos una chispa de fe siquiera, y donde cualquier cosa donde nos agarremos, donde nos tomemos, nos la quita para dejarnos sin piso. Y ese siempre debe ser nuestra prueba de que ese es nuestro yesod, de que ese es nuestro piyarot, de que ese es nuestro momento, puerta donde la bendición está a la vuelta. Sabemos que si Caín hubiera contenido esta energía y no hubiese matado a su hermano, se hubiera convertido en Mashiach. Hubiera sido Mashiach, ¿cierto? Muy hijo de la serpiente y todo, pero se hubiera elevado de una forma increíble, porque el contener esa energía negativa que quería del mal y que quería hacer venganza y que si, ¡fua! Inmediatamente esa fuerza de tener ese impulso primario, matar ese primogénito, lo iba a elevar al estado Mashiach. Y era lo que quería Kadosh Baruj Hu, pero él no lo leyó así. Y entonces cedió frente a la tentación y cayó. ¿Qué hizo Joseph? Joseph corrigió. Joseph estaba ahí, estaba a la puerta, estaba ya por ingresar a ese segundo hoyo de escorpiones y de serpientes que era la esposa de Potifar. Y en el último instante dijo no. Entonces él sí se elevó. Y pues vemos a Joseph al-Sadij. Eso es esta noche. Eso es esta noche. Eso es Yesod. Y no importa cuál sea tu situación económica, sentimental, afectiva, laboral, de salud. Estás en tu momento, Yesod, es el mejor día para pasar tu ganso, para romper y abrir. ¿Y qué pasó? Dice que las 12 tribus quedaron, ¿qué hacemos? Moshe declaró los nombres de Akadosh, pero igual el mar no se abrió. ¿Hasta cuando qué? Hasta cuando Nachshon ben Aminadab, uno de los príncipes de la tribu de Judá, empezó a caminar hacia adelante. Empezó a caminar. Empezó a caminar hacia adelante. Y cuando empezó a caminar hacia adelante, eh, el mar no se abría y no se abría y no se abría. Solamente cuando el agua llegó hasta su nariz, que ya empezó a no poder respirar, el mar se abrió. Y luego este camino tuvieron que seguir cada una de las tribus, cada una de las tribus tuvieron que caminar. Un líder, un valiente de cada tribu tuvo que tomar esa vara y decir, yo voy a ser el que le va a abrir un camino a mi tribu. Cada uno de los que están aquí muy probablemente son los que están abriendo el camino para su familia. Y muy probablemente eso le va a significar eh, un- una, un- tener que pasar cosas más difíciles. Los otros ya van a pasar en terreno seco, mientras que a ti tal vez te va a tocar un poquito más difícil, porque tienes que mojarte para que los otros pasen.
Pero ese es el camino del Sadig. Yesod, Joseph, hizo un camino, recorrió un camino para que nosotros hoy no lo tengamos que caminar. Y ha sido la labor de cada uno, de los Mashiach de cada generación, de los grandes rabinos de cada generación, para que hoy nuestro trabajo sea mucho más liviano y podamos pasar en tierra seca. Se dice que hay se asevera mucho que pasaron en tierra seca, ¿no? Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué era tan importante que pasaran? Es que era problema que había barro. No, es que ellos se quejaron. Apenas empezaron a pasar, porque apenas empezaron a pasar había barro, ¿sí? O sea, el primer paso, o sea, los primeros pasos del cruce era fangoso, era pesado pasar. Y a medida que estaba más profundo, que es contrario, ¿no? Lo más lógico es que lo más profundo del mar, más río, más mar adentro, pues estuviera más mojado y más difícil. No, sobre más avanzaban el terreno era más seco. Y cuando terminaron y salieron al otro lado, la tierra estaba totalmente seca. Pero ellos se quejaron, no, mira, esta tierra tan. Y dice, bueno, se abrió el mar, imagínate a ti, se abre el mar, y empiezas a caminar, y empiezas a ver que hay fango, ¿sí? Pero estás salvado, o sea, el enemigo que viene a matarte está viendo un milagro, te salvaste de los abismos, te salvaste de todo, y te quejas del fango que hay en tus pies. Eh, sí, esto pasó, ¿sí? Pero él se quejó del fango que había en sus pies. Esa es tu pregunta, ¿de qué te estás quejando hoy? ¿Sí? Tal vez acá Calvary está haciendo un milagro contigo increíble, pero algo que no te alcanzas a imaginar que está pasando ya en tu vida. Tú te estás quejando por el fango, porque alguien te mira feo, porque alguien está hablando mal de ti, porque tienes un conflicto con alguien, porque no te están valorando en tu trabajo, por alguna tontera, de esas tonteras que nos pasan. Estamos quejándonos. Ah, Hashem, mira, barro en mis pies. Tenemos un muro de agua aquí, un muro de agua acá, y nos estamos quejando porque hay barro en nuestros pies. Y así somos. Tenemos esta riqueza. No necesitas estar preguntando que hoy es Yesod, o sea, ¿cierto? Sí, del conteo de él, pero desde Pesach a hoy son 7. Entonces, no. No, no, es el séptimo de Pesa, no del conteo. Bueno, el milagro del cruce fue el séptimo desde Pesa, que es hoy. Bueno, en Yesod del Homer. Entonces, ¿qué pasa? O sea, no te quejes. Mira hacia adelante. Mira tu libertad. Y te vas a dar cuenta que cuando termines de cruzar, porque pasamos toda la noche cruzando el Gran Sur, toda la noche, ¿cierto? Muchos ajamín se quedan haciendo vigilia toda la noche, toda la noche. Nosotros nos vamos a levantar en la madrugada después de Hatzot a las 2:30, 3 de la mañana y vamos a hacer nuestra conexión. Bueno, pero literalmente muchos Jajamí que lo hacen se quedan toda la noche porque toda la noche estuvimos despiertos corriendo, que el enemigo venía a destruirnos. Hoy es una noche mágica. ¿Recuerdan que venían los 600 caballos con sus carrozas y sus jinetes de Egipto? Y que hay una redundancia siempre que se habla de las carrozas del faraón, porque ojo, esas carrozas más que física eran metafísicas. Él utilizó los 600 niveles de la clipa, del mundo de los Sheidim, de los demonios, y las carrozas de los Sheidim. ¿Y qué utilizó Moshe Rabbeinu? Los 72 Shmot, los 72 nombres de Akadosh Brijú, de los 72 ángeles. Es una guerra metafísica, es una guerra espiritual en un nivel muy poderoso. Si ustedes leen los salmos, si ustedes leen la Torah, siempre va a ser énfasis sobre este día, siempre, y sobre la gran victoria. Moshe tiene muchas victorias. Moshe vence al rey de Og, al rey de Basán, vence a ejércitos inmensos, hace milagros increíbles. Pero el evento más importante para toda la Torah es este, hoy. ¿Por qué? Porque esta guerra no fue aquí en la tierra, fue en los cielos.
Estos 72 nombres de Akadosh afectaron la creación toda la creación, porque la revelación de estos ángeles trajo consigo el poder que hoy tiene Israel. Hoy todo lo poderoso que es Israel como nación, física y espiritualmente, es gracias a la revelación de los 72. Es el poder de Akadosh. Todos los salmos, toda la liturgia tiene que ver con estos nombres. Todo. La combinación de estos es lo que sostiene la creación, lo que destruye el mal y lo que le da fuerza a las almas de Israel. Hoy es un día que es crucial para la historia de Israel, para nuestra historia. Y ya saben, nosotros no lo hacemos. Gabala nos enseña como algo de recordar o de conmemorar. Nada que ver. Hoy estamos cruzando el ganso. Hoy somos nosotros los que estamos saliendo de Egipto. Hoy somos los que tenemos a Faraón persiguiéndose. Hoy somos nosotros los que tienen una columna de fuego delante de nosotros guiándonos. Hoy somos nosotros los que vamos a cruzar el ganso. Hoy es el día de nuestra liberación. Baruch Hashem, Hag Sameach. Yasop de Gesed.